Buenos días, a quien les habla la abogada Jennifer Joana Lazo Poveda, secretaria de esta Unidad Judicial de lo Civil. Por favor, las partes procesales solicitamos que tengan en silencio sus micrófonos. A continuación, la intervención de la señora jueza de la Unidad Judicial de lo Civil, con sede en la ciudad de Ambato. Buenas tardes. Les doy la cordial bienvenida a este servicio de administración de justicia. Soy la abogada Karina Michelle Caiza Silva, jueza de esta unidad civil de Ambato, previa a la instalación de esta audiencia única dentro de la causa asignada con el número 8595-2025-08962, que en juicio ejecutivo ha propuesto el señor José Andrés Cedeño Olivares en contra del señor Víctor Hugo Ortega Llerena y la señora Cintia Alejandra Cárdenas Martínez por el cobro de una letra de cambio. Se encuentra en esta sala, señora secretaria, las partes procesales indispensables de esta relación procesal. Y hágame conocer si se encuentran los convocados a la misma y si estamos dentro del día y la hora señalada para esta diligencia. Sí, señora jueza, se encuentran presentes el actor, el señor José Andrés Cedeño Olivares, con su abogado defensor, el doctor Cristian Antonio Sánchez Campoverde. Los demandados, el señor Víctor Hugo Ortega Llerena y la señora Cintia Alejandra Cárdenas Martínez, con su abogado, el doctor Brian Fernando Chimborazo Constante. De la misma forma, se encuentran presentes los testigos de la parte actora, el señor Joseph Alberto Arellano González y la señora Gabriela Vanessa Farinango Peñafiel, y la perito grafo técnica Ana María Lozada Chasiluisa. Además, certifico que hoy, 30 de noviembre del 2025, siendo las 15 horas 36 minutos, es el día y hora fijada para la realización de la presente audiencia. Gracias, señora secretaria. Verificada la presencia de las partes procesales, abogados y peritos y testigos convocados, en este momento declaro instalada la audiencia única en conformidad a lo que establece el artículo 354 del COGEP. Debo advertir a los presentes en esta sala que deben mantener una compostura adecuada. Está prohibido filmar, fotografiar o transmitir de alguna manera lo que se desarrolla en esta audiencia. A las partes procesales he de manifestar que debe haber un mutuo respeto, entre ellas que solamente esta juzgadora va a conceder la palabra. Ninguna va a interrumpir a la otra mientras se encuentre en el uso de ella. En este momento procesal corresponde conocer de las excepciones planteadas de la parte demandada en su contestación a la demanda. Siendo así, este momento concedo la palabra al abogado de la parte demandada para que fundamente sus excepciones previas. Muy buenas tardes, señora jueza, señor secretario, parte actor y demás personas que se encuentran en esta sala. Me presento, soy el abogado Brian Fernando Chimborazo Constante, con número de matrícula 18-2025-135. Y en esta audiencia voy a ejercer la defensa técnica de los señores Víctor Hugo Ortega Llerena y de la señora Cintia Alejandra Cárdenas Martínez. Señora jueza, deduzco como consta en mi contestación a la demanda como sección previa acorde al artículo 353, numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos. Esto es que el documento acompañado a la demanda no constituye un título ejecutivo. Esto es debido a que la letra de cambio que ha motivado esta demanda sufrió de una alteración fraudulenta. El título de valor, la letra de cambio presentada por el actor, fue objeto de una pericia grafotécnica en el proceso previo, la cual determinó que se alteró la fecha de vencimiento, pasando de 3 meses a 13 meses, con el propósito de extender artificialmente el plazo exigible del documento. Esto queda debidamente respaldado con el informe pericial contenido en el expediente judicial en un proceso que existe anteriormente. Además, el plazo real del vencimiento de la letra de cambio era el 15 de agosto del 2017, por lo tanto, la acción cambiaría debido a que ya prescribió el 15 de agosto del 2020, a lo dispuesto en el artículo 179 del Código Orgánico General de Procesos. La demanda fue presentada en el 2021, cuando el plazo de prescripción ya había expirado, por lo cual, su señoría, alegamos la prescripción por haber culminado el tiempo en el cual se debió hacer el cobro de esa letra. Debemos también tener en cuenta que ya existió un proceso ejecutivo con la misma letra de cambio y un juez judicial de lo civil del mismo Cantón Ambato aceptó la excepción previa de la prescripción y ordenó el archivo de la causa, lo que implica que cosa juzgada ya es improcedente y una nueva acción sobre la misma obligación. Gracias, señora juez. Muchas gracias. Abogado de la parte actora, tiene derecho a su réplica.
Muchas gracias, señora jueza. Buenas tardes con todos los presentes. Sobre la supuesta inexistencia del título ejecutivo, la defensa sostiene que la letra de cambio no constituye un título ejecutivo por existir alteraciones fraudulentas. Señora jueza, esto es incorrecto, tanto en hecho como en derecho. La letra de cambio original sí existe y sí contiene obligaciones claras, expresa y actualmente exigibles, tal como lo exige el artículo 347, numeral 4 del COGEP. Las pericias realizadas en el proceso previo concluyó efectivamente que la fecha de vencimiento ha sido alterada posterior con tinta distinta. Esa pericia en la página 18 del expediente dice expresamente: se confirma la existencia de una alteración posterior a la firma del documento. Es decir, señora jueza, la alteración no invalida el título, sino que revela que alguien modificó la fecha después de emitido y firmado. La letra original con fecha válida y de emisión es 15 de mayo del 2017 y vencimiento del 15 de agosto del 2017. Sigue siendo un título válido y plenamente exigible. Por tanto, sí exige título ejecutivo y sí puede sustanciarse este proceso. Sobre la prescripción que alega el colega, la parte demandada sostiene que la acción prescribió en 3 años, conforme al artículo 479 del Código del Comercio, del artículo 179, perdón, señora jueza, del Código del Comercio. Sin embargo, su análisis carece de precisión jurídica. En el juicio anterior no se declaró prescripción general de la acción cambiaria. La sentencia previa en la página 17 del expediente determina: se acepta la excepción previa de prescripción debido a la fecha utilizada por el actor fue la fecha alterada. Esto significa que se declaró prescrita la acción ejercida sobre la fecha falsa, 13 meses. No existe sentencia declarado prescrita la acción ejercida sobre la fecha original legítima, de 15 de agosto de 2017. No hay cosa juzgada porque los elementos del artículo 289 del COGEP no coinciden. El objeto no es el mismo. Antes se demandó sobre una fecha adulterada, hoy sobre la fecha verdadera. La causa tampoco es la misma. Antes se discutió la alteración, hoy se exige el pago legítimo. Las acciones son distintas. Antes fue declarar improcedente por un vicio formal, hoy se sanea ese vicio. El cómputo de la prescripción se interpretó con la demanda anterior, conforme a la doctrina y al principio de interrupción natural de la prescripción. Cuando se presenta una demanda ejecutiva, interrumpe el término de prescripción mientras que el proceso está en trámite. El proceso previo estuvo activo hasta el 6 de octubre de 2022, fecha de la sentencia. La presente demanda fue interpuesta en el 2025, menos de 3 años después. Por lo tanto, no ha transcurrido íntegramente el plazo de 3 años en el vencimiento legítimo y de la actual demanda, porque existió un proceso previo que interrumpió dicho plazo. Sobre la cosa juzgada, señora jueza, la defensa alega como cosa juzgada porque se archivó la causa anterior. Esto es incorrecto. El archivo por aceptación de excepciones previas no constituye sentencia de fondo sobre el derecho material. No hubo decisión sobre el pago o no pago de la deuda. No hubo análisis sobre la validez del título original y mucho menos se declaró extinta la obligación sobre el improcedente, solo improcedente estas acciones en el particular por el error de la fecha. No existe identidad del objeto ni causa, requisitos indispensables del artículo 289 del COGEP para que opere la cosa juzgada. La misma sentencia previa nunca declaró inexistente la obligación, nunca niega el derecho del actor y nunca invalida el título del valor original. El hecho central que la defensa omite, señora jueza, es el punto clave de esto. La alteración fraudulenta fue hecha para perjudicar al actor, no para liberar al deudor. El informe pericial lo demuestra. Las alteraciones no fueron hechas por el actor. No existe una prueba de pago tampoco. Y la mora se mantiene desde el 2017. La deuda es real, líquida y pendiente. Pretender que
una alteración fraudulenta realizada por el deudor o por algún tercero extinga la obligación, es jurídicamente inadmisible, señora jueza. Es todo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, procedo a realizar el control judicial de validez conforme a los artículos 130 y 131 del COGEP. Verifico que la demanda sí fue correctamente presentada, ya que cumple con los artículos 142 y 143 del mismo cuerpo legal. La contestación también cumple con los artículos 151 y 152, con oposición clara de excepciones, anuncio de prueba y designación de abogado. Consta en autos la citación personal a los demandados efectuada el 11 de marzo de 2025, certificada por Secretaría, por lo cual se garantiza el derecho al debido proceso. No se han alegado nulidades procesales y tampoco se advierte defecto que vulnere derechos constitucionales. En consecuencia, declaro saneado el proceso y continuaremos con la determinación de los puntos controvertidos. A continuación, pasamos a la determinación ampliada de los puntos controvertidos. Señores abogados, expongan brevemente sus posiciones sustanciales. Muchas gracias, señora jueza. Bueno, nosotros sostenemos que la letra de cambio es un título ejecutivo válido, que demuestra una obligación clara, expresa y exigible. El actor entregó $3,000 y nunca recibió el pago. La avalista firmó aceptando responsabilidad solidaria y la alteración alega que no fue atribuida por mi cliente. La firma del deudor es auténtica. Solicitamos que se ordene el pago inmediato, con intereses, con costas procesales y la ejecución inmediata, señor juez. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Por favor, el abogado del demandado que exponga sus posiciones sustanciales. Muchas gracias, señora jueza. Debemos tomar en cuenta que la acción ya está prescrita porque el vencimiento real fue el 15 de agosto de 2017. La fecha del documento fue alterada, ampliando injustificadamente el plazo de 3 meses, que fue en realidad a 13 meses, con el objetivo de poder cobrar este dinero. Además que ya existe una sentencia previa donde se declara la prescripción, lo cual constituye cosa juzgada, por lo cual, señora jueza, solicitamos que se rechace esta demanda. Muchas gracias. Escuchadas las posiciones de ambas partes, se determina como puntos controvertidos los siguientes. Determinar la autenticidad y validez ejecutiva de la letra de cambio, establecer si se evidencia existencia de alteración en la fecha del título o valor, definir si la acción se encuentra prescrita conforme lo previsto en el artículo 179 del Código de Comercio, analizar la existencia o no de cosa juzgada del proceso previo y determinar si existe una obligación exigible. Antes de continuar con la audiencia, conforme a lo que establece el Código Orgánico General de Procesos, consulto a las partes si existe interés en llegar a alguna conciliación total o parcial respecto a las pretensiones de la demanda. Doctor Cristian Sánchez, ¿su representado tiene apertura para dialogar un posible acuerdo? Muchas gracias, señora jueza. Sí, en efecto, mi representado mantiene la voluntad de escuchar una propuesta de acuerdo siempre que esta garantice el pago efectivo de la obligación y no vulnere sus derechos. Estamos abiertos a explorar una conciliación si la parte presenta una propuesta seria y viable. Gracias, doctor. Por favor, el abogado Brian Chimborazo, ¿su representado tiene interés en conciliar? ¿Existe alguna propuesta concreta en que deseen poner en consideración? Muchas gracias, señora juez. He conversado con mis clientes y no tienen deseos de conciliar. Listo. Bien. Se deja constancia de que no se ha alcanzado algún acuerdo conciliatorio, así que continuaremos con la fase correspondiente de la audiencia. Revisados los anuncios de prueba de ambas partes y conforme al artículo 160 del COGEP, admito todas las pruebas que sean pertinentes y conducentes y útiles a los puntos controvertidos fijados. La prueba documental será presentada por ambas partes y se incorpora a la audiencia de su valoración. Se receptará la declaración de los testigos, las declaraciones de las partes y el informe del perito grafotécnico, cada una en su orden. Advertidos los sujetos procesales, pasamos a la práctica probatoria. Se recuerda a los comparecientes que toda declaración debe ser rendida bajo juramento y en apego al principio de verdad procesal. Los interrogatorios deberán ser claros, pertinentes y no sugestivos.
De existir objeciones, deberán fundamentarse brevemente. Señorita secretaria, por favor, tome el juramento. Bueno, señor José Andrés Cedeño Olivares, ¿jura decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Se tiene por tomada la promesa de decir la verdad, así que se concede la palabra al abogado del demandante para que realice el interrogatorio directo. Muchas gracias, señora jueza. Señor Cedeño, por favor, ¿puede explicar a la jueza cómo se generó la deuda? Sí. Señora jueza, la deuda se generó cuando el señor Víctor Ortega me pidió un préstamo personal de $3,000. Él me buscó directamente, me explicó que necesitaba el dinero con urgencia para resolver un problema económico que tenía. Y yo accedí a ayudarle porque le conocía desde hace varios años. Para tener una garantía del préstamo, él firmó una letra de cambio en mi presencia. Y posteriormente la señora Alejandra Cárdenas firmó como avalista, aceptando ser responsable solidaria. Este documento refleja exactamente la obligación que ellos asumieron conmigo. Señor Cedeño, ¿y tal vez intentó cobrar la deuda extrajudicialmente? Sí, intenté cobrar muchas veces antes de venir a juicio. Llamé, envié mensajes, fui personalmente a su casa y hasta su lugar de trabajo. Al inicio él me pedía tiempo, luego me dejó de responder. Yo insistí durante meses porque mi intención nunca fue llegar a un juicio. Solo buscaba recuperar mi dinero de manera amistosa. ¿Y reconoce usted la letra en el expediente? Sí, la reconozco plenamente. Es la misma que firmó el señor Ortega y que firmó su avalista. Ese documento es el que recibí el día del préstamo y por eso lo presenté en este proceso porque refleja exactamente la obligación que ellos contrayeron. Mm, Muchas gracias. No más preguntas, señora jueza. Listo, muchas gracias a usted. Se le concede la palabra al abogado del demandado para que realice su interrogatorio directo, por favor. Muchas gracias, señora jueza. Señor José Andrés Cedeño Olivares, muy buenas tardes. ¿Usted estuvo presente cuando se realizó la supuesta alteración en la fecha de la letra de cambio? Buenas tardes. Yo no realicé ninguna modificación y tampoco estuve presente cuando eso se hizo. Yo entregué la letra de cambio tal y como se firmó, con la fecha original, y desconozco quién pudo haber alterado ese detalle después. Señor Cedeño, ¿reconoce usted que existe un proceso anterior donde se declara la prescripción de esta letra de cambio? Sí, lo reconozco, pero también considero que esa decisión previa no atendió al fondo del problema, que es que me entregue mi dinero y nunca recibí el pago. No hubo un análisis exhaustivo del incumplimiento como lo estamos haciendo ahorita. Señor Cedeño, ¿usted entregó algún otro recibo o algún otro comprobante donde demuestre que usted le entregó esa cantidad de dinero al señor Ortega? Parte del préstamo es precisamente la letra de cambio que ellos firmaron. Eso creo que es la forma legal de documentar un préstamo entre particulares con la firma del deudor y la del avalista. Y señor Cedeño, última pregunta. ¿Por qué esperó tanto tiempo en poderle demandar al señor Ortega para el cobro del dinero? Porque mi intención nunca fue demandar. Yo confié en que ellos me iban a pagar. Durante mucho tiempo insistí de forma amistosa y siempre me salían con excusas, me pedían más tiempo. Yo actué de buena fe, esperando una solución voluntaria, hasta que ya no tuve más opción que acudir a usted, señora jueza. Eso es todo, señor Cedeño. Muchas gracias, señora jueza. Listo. Que siga el testigo del demandante, por favor. ¿Se encuentra presente el señor José Alberto Arellano González? Sí, me encuentro presente, señora jueza. Señor José Arellano, ¿jura decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Ya. Se tiene por tomada la promesa de decir la verdad, así que se concede la palabra al abogado del demandante para que realice su interrogatorio. Muchas gracias, señora jueza. Señor Arellano, ¿conoce la existencia de la deuda?
Sí, conozco la situación, ¿no? El señor José Andrés Cedeño me comentó en varias ocasiones que incluso antes que venciera la obligación, que había prestado la cantidad de $3,000 al señor Víctor Ortega mediante una letra de cambio y meses después me expresó su preocupación y molestia porque el señor no le respondía a las llamadas ni cumplía con la situación esta del pago. ¿Y sabe si el actor insistió en cobrar? Fue extremadamente insistente, la verdad. Lo vi bastante frustrado. Yo lo acompañé personalmente a la casa y al negocio del señor Ortega. Fueron 2 o 3 ocasiones entre la intención que se pudiera cobrar el dinero que se le debía. El señor Ortega, cuando fuimos, nos evadía o simplemente decía que la próxima semana o para luego, cuando tenga un dinero, lo podía pagar. Yo percibí el intento era del señor solucionar todo este problema de una forma amistosa y claro, sin entrar en este tipo de juicios. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias. Se concede la palabra al abogado del demandado para que realice el otro contrainterrogatorio, por favor. Muchas gracias, señora juez. Muy buenas tardes, señor Arellano. ¿Vio usted la firma de la letra de cambio? No he presenciado los hechos posteriores al préstamo, es decir, el momento de la firma. Señor Arellano, usted menciona que por varias ocasiones le acompañó al actor al intentar cobrar este dinero. ¿Usted sabe con qué certeza o cuál fue la fecha de vencimiento que habían pactado originalmente en la letra de cambio? Solo sé lo que me dijo el señor Cedeño, que era 3 meses. Yo no leí el documento original ni estuve tampoco en la negociación. Señor Arellano, ¿sabe usted de pronto sobre la alteración que hubo en la fecha en esta letra de cambio? No, abogado, es un hecho posterior. No creo que esa acción se me podría revelar a mí. Señor Cedeño, señor Arellano, ¿usted puede certificar la autenticidad de esta letra de cambio? No, claro, yo como testigo únicamente lo que puedo hacer es declarar sobre lo que observé y conozco directamente. No cuento con esa capacidad ni la calidad de perito para certificar la audiencia de este documento. Señor Arellano, ¿podría usted confirmar a esta sala si usted tiene algún parentesco, relación laboral o sociedad comercial con el señor Cedeño? Nosotros somos amigos desde hace muchos años. No tengo yo ningún parentesco ni negocio con él. Es una relación de amistad y cercanía por cuanto me he venido aquí a apoyarle. Listo, señor Arellano, muchas gracias. Eso es todo, señora jueza. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, se encuentra presente la testigo, la señora Gabriela Vanessa Farinango Peñafiel. ¿Sí se encuentra? Sí, ya. Levante su mano derecha, señora Gabriela Vanessa Farinango. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Se tiene por tomada la promesa de decir la verdad, así que se concede la palabra al abogado del demandante para que realice su interrogatorio. Muchas gracias, señora jueza. Señora Farinango, ¿qué conocimiento tiene usted de la deuda? Pero como yo conozco a Peña ya hace muchos años y a mi negocio, entonces ¿Podría repetir la pregunta, me por ha favor? Porque, señora jueza, como es evidente, no se le entiende. Parece que tiene problemas de conexión. Voy a repetir la pregunta. Claro, siga nomás, por favor. Señora Farinango, le mencionaba que si usted tiene conocimiento de la deuda. Señora jueza, como es evidente, la testigo no tiene señal.
Listo, entonces se procede con el otro contrainterrogatorio. ¿Sí? Ya que no hay alguna actuación por parte de la señora testigo. El problema es que el contrainterrogatorio también es contra ella. Entonces, No más podría bien rendir el contrainterrogatorio, señora jueza, debido a que no está presente la señora Farinán. Ay, verdad. Sí, mejor muchas gracias. Entonces, iríamos con la declaración del señor Víctor Ortega. A ver. Señor demandado Víctor Ortega, ¿sí se encuentra aquí? Sí, señora juez. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Ya. Se tiene por tomada la promesa de decir la verdad, así que se concede la palabra al abogado del demandado para que realice el interrogatorio. Señor Víctor Hugo Ortega, ¿firmó usted la letra? Sí, sí, firmé por $3,000. Señor Ortega, ¿cuál fue el plazo real en la que firmó esta letra? Yo firmé, son 3 meses, no 13 meses. Muchas gracias. Señor Ortega, ¿usted alteró la fecha del documento o sea, la fecha de este documento de letra de cambio? No, de ninguna manera. Yo no hice ninguna modificación. Como pudimos observar ahí un peritaje, ¿de pronto usted sabe quién pudo modificar esta letra de cambio? No, señor abogado, desconozco, pero no fui yo. ¿Usted ya pagó esta deuda, señor Ortega? No, pero la acción ya estaba prescrita cuando me demandaron. Eso es todo, señor Ortega. Muchas gracias. Muchas gracias, señora juez. Listo. Se le concede la palabra al abogado del demandante para que realice el contrainterrogatorio. muchas gracias, señora jueza. Voy a ser muy rápido. Señor, ¿usted reconoce el préstamo? Señor Ortega. Sí, sí lo recibí. ¿Y reconoce la firma? Sí, la firma igual es mía. ¿Pagó algo de la deuda? La verdad que no pagué nada. ¿Y conoce que su avalista respaldó la obligación? Sí, sí reconozco. No más preguntas, señora jueza. Señora balista Alejandra Cárdenas, ¿jura decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Se tiene por tomada la promesa de decir la verdad, así que se concede la palabra al abogado del demandante para que realice el interrogatorio. Muchas gracias, señora jueza. Señora Cárdenas, ¿me puede decir su nombre completo y su lugar de residencia, por favor? Mi nombre es Cintia Alejandra Cárdenas Martínez, ecuatoriana, mayor de edad, con cédula de ciudadanía 1804-846291. Resido en el barrio La Magdalena, en la ciudad de Ambato. Señora Cárdenas, ¿usted firmó como avalista esta letra de cambio? Sí, en referencia a mi firma en la letra de cambio, esta se dio el 15 de mayo de 2017. Suscribí en calidad de avalista solidaria la letra de cambio a favor del señor Víctor Ortega por un monto de $3,000 estadounidenses, la cual tenía como fecha de vencimiento originalmente el 15 de agosto de 2017. Señora Cárdenas, ¿usted sabía el plazo real de vencimiento de esta letra? 3 meses. ¿Esta fecha era diferente de la del documento que fue presentado en la demanda? Sí, actualmente aparece distinta. Eso es todo, señora Cárdenas. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Se le concede la palabra al abogado del demandante para el contrainterrogatorio. Muchas gracias, señora jueza. Dos preguntas nada más. ¿Usted se obligó solidariamente? Sí, ¿Pagó la obligación? no, porque entendí que ya estaba prescrita. No pagó entonces. Muchas gracias. Eso es todo, señora jueza. Listo. Señora Perito Lozada, por favor, ¿jura decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro.
Se tiene por tomada la promesa de decir la verdad, así que se concede la palabra al abogado del demandante para que realice el interrogatorio. Proceda a deducir su informe, por favor. Señora jueza, presento mi informe pericial grafotécnico realizado conforme a los artículos 233, 236 y 237 del COGEP, que regulan la prueba pericial, su metodología, pertinencia y valor probatorio. Mi estudio se efectuó aplicando métodos científicos de documentoscopía y grafotecnia, incluyendo examen macroscópico del documento, examen microscópico mediante instrumentos ópticos de aumento, análisis comparativo de trazos, presión, ductus, morfología gráfica y secuencia de ejecución. Análisis de estratos físicos de la escritura, evaluación de tintas mediante observación lumínica oblicua y controlada. Análisis de alteraciones gráficas sobrepuestas y contraste entre elementos manuscritos iniciales y añadidos posteriores. Estos métodos se ejecutaron conforme a las normas técnicas ASTM aplicables a documentos cuestionados y los estándares utilizados por la criminalística documentológica. En relación con la firma atribuida al señor Víctor Ortega, se efectuó un análisis comparativo con muestras indubitadas, esto es, firmas auténticas provenientes de documentos oficiales y comparables en naturaleza y época, por lo que se concluye que la firma del deudor es auténtica, ya que presenta coincidencia morfológica en los gestos, similitud en el trazado del ductus, presión gráfica compatible, inclinación, proporción y ritmo propios del firmante. Por lo tanto, la firma del obligado principal es genuina y fue estampada por la misma mano que generó las muestras indubitadas. Se puede mencionar que en cuanto a la fecha de vencimiento consignada en la letra de cambio, se determinó que no es original al momento de la emisión del documento, debido a que se hallaron los siguientes hallazgos técnicos. El análisis bajo luz oblicua y filtros evidenció diferente reflectancia entre la tinta del cuerpo principal del documento y la tinta del número 13, correspondiente al plazo de 13 meses, lo cual sugiere que fue incorporado posteriormente. También se detectó que el número 1 adicional y parte del número 3 presentan superposición sobre trazos previos. Los dígitos añadidos presentan ductus, presión e inclinación distintos a los del resto del documento. Señora jueza, mis conclusiones son las siguientes. La firma del señor Ortega es genuina, por lo que él suscribió efectivamente la letra de cambio. La fecha de vencimiento sí fue alterada mediante la adición posterior de dígitos que modifican el plazo original. Esta alteración se produjo sin respetar la unidad gráfica ni las características tecnoescriturales que correspondían al acto inicial de suscripción. La modificación de fecha altera la exigibilidad del título y por ende constituye un aspecto fundamental para que el juzgador determine si la acción ejecutiva se presentó dentro del plazo legal. Ese es todo mi informe, señora jueza. Muchas gracias a usted. Le doy la palabra al abogado de la parte actora para que pueda proceder con el interrogatorio. Señora jueza, quisiera saber si es que podemos empezar primero con la testigo que hace un momento no tenía internet. ¿Cuál era la testigo? ¿Vanessa? La señora la señora Farinango. No. Listo. Sí, sí se encuentra aquí. Concluya conmigo. Ya, a ver. Bueno, se encuentra ya aquí la testigo Gabriela Vanessa Farinango. Levante su mano derecha. Señora Gabriela Peñafiel, ¿jura decir la verdad y nada más que la verdad? Señora Gabriela. Al parecer Juro. no. Entonces, podemos concluir con la perito, Sí, señora jueza. sí, ya que no se le escucha la verdad. Entonces, a ver.
Gracias a la conclusión del apérito, les doy la palabra al abogado de la parte actora para que proceda con el interrogatorio. Muchas gracias, señora jueza. Perito, ¿puede indicar si la firma atribuida al señor Víctor Ortega en la letra de cambio presenta características de autenticidad? Sí, señor abogado. Tras aplicar análisis grafocóspico comparativo, incluyendo estudio morfológico, morfocinético y presión gráfica, concluyo que la firma corresponde efectivamente al señor Ortega, al coincidir con sus grafías indubitadas recolectadas durante la pericia. No existen signos de imitación servil, caligráfica ni autoproducida. Gracias. ¿La alteración detectada afecta la autenticidad de la firma o únicamente un elemento del contenido documental? La alteración se localiza exclusivamente en el campo correspondiente a la fecha de vencimiento. La firma permanece intacta y no presenta sobreescritura ni manipulación. Por lo tanto, la alteración afecta solo un elemento accesorio del documento, no su autoría completa. No más preguntas, señora jueza. Listo, muchas gracias. Para que proceda, se le da la palabra al abogado del demandado para que proceda con el contrainterrogatorio. Muchas gracias, señora jueza. Señora Lozada, la alteración que usted detectó que se modificó en el plazo de exigibilidad de la obligación contenida en esta letra de cambio, ¿cuál detectó? Sí, la modificación cambia el vencimiento original de 3 meses a 13 meses, lo cual altera el momento desde el cual se computa la exigibilidad y por ende afecta directamente el cálculo del plazo de prescripción de la acción cambiaria. La alteración de la fecha es técnicamente evidente y comprobable, ¿verdad, señora Perito? Correcto, señor abogado. La pericia confirmó diferencias de presión, ritmo, secuencia de trazos y pigmentación de la zona de la fecha, lo que demuestra sobreescritura posterior respecto del cuerpo original del documento. Los patrones de descontinuidad son inequívocos. Muchas gracias, señora Perito. Eso es todo. Y muchas gracias, señor juez. Listo, muchas gracias. Y como último punto, yo quiero hacerle unas preguntas al apérito. Por favor. Siga, señora juez. Desde el punto de vista técnico, ¿la alteración detectada compromete la integridad del documento título ejecutivo? Compromete un elemento esencial del título, que es la fecha de vencimiento, que determina su exigibilidad y el cómputo de la prescripción. No afecta a la firma, pero sí altera la certeza del plazo, lo cual es jurídicamente determinante. ¿Y puede afirmar técnicamente si la alteración ocurrió antes o después de la firma original? Sí, señora jueza, la alteración ocurrió después de la firma, pues los trazos añadidos no presentan continuidad gráfica con la secuencia escrituraria original. Además, la presión e inclinación difieren notablemente del resto del documento. Listo. Muchas gracias, señora Perito Lozada. Su informe queda debidamente incorporado. A continuación, se concede la palabra a las partes para que presenten sus alegatos finales, recordando que deben circunscribirse a los puntos controvertidos y a la prueba practicada en audiencia. Adelante, abogado de la parte actora. Muchas gracias, señora jueza. Señora jueza, la obligación existe. Está respaldada con firmas auténticas, como lo mencionó el perito. Y los demandados reconocen el préstamo. Las alteraciones no fue realizada por mi representado y no desnaturaliza la deuda. La falta de pago es evidente. Las acciones deben acogerse. Muchas gracias, señora jueza. Gracias. Se concede la palabra al abogado del demandado. Muchas gracias, señora jueza. Como podemos observar, la alteración afecta claramente el vencimiento y, por tanto, la acción está prescrita. Como lo pudo certificar hoy la señora Perito, existe una alteración en la fecha de la letra de cambio. Además que ya existe una sentencia dictada por un juez civil de la unidad de Canambato, previo que ya declaró la prescripción. No se puede revivir una obligación que ya fue extinguida.
por lo cual solicitamos el rechazo total de la demanda. Listo. Muchas gracias. Habiéndose escuchado a las partes y concluida la fase probatoria, declaro cerrada la etapa de debate. Escuchadas las partes y practicadas todas las pruebas, dejo la causa en estado de dictar sentencia. La sentencia será notificada por escrito mediante secretaría. No habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida la presente audiencia.